Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy bien, ¿qué tal, David? Muy buenas, Ángel. Pues nada, aquí buscando información del grupo que traemos. Eso es, que se llama Dirty Loops. No sé si es un grupo de rock o parecen unos cereales. Bien. Hombre, pues aquí, por lo que he buscado, son, son un grupo de ellos, de ellos, Hombre, de ellos tienen de que ser. rock. Aunque no sé qué nos vamos a encontrar, ¿eh? No, no, es que, a ver, tenemos aquí pinceladas. Mira, la trae Son de Bueu, ¿vale? Gracias por patrocinar esta reacción. La canción se llama Walk Shit Out. Y, bueno, dice aquí bueno, que nos va a dejar flipando, que es rock jazz funk. Y que bueno, que eligió esta canción precisamente porque fue con la que se enganchó, ¿no? Digamos, a esta banda. Perfecto. Bueno, pues ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá con Dirty Loops. I better work shit out, but I like it too much. Spending all my money like I just can't get enough. I better work shit out, but it's killing my buzz. Sending all my sorries, still I just can't kill that rush. I got the sunlight, you bring the rain. I'm gonna drop, but if I fall out, then I got no one but me to blame. But still I got the sparkle, I'm soaking up the heat. Guess I know I should resist, but I'm sucker for the kiss so sweet. Hey! I better work shit out, but I like it too much. Spending all my money like I just can't get enough. I better work shit out, but it's killing my buzz. Sending all my sorry, still I just can't kill that rush. I better work shit out, but I like it too much. Spending all my money like I just can't get enough. I better work shit out, but it's killing my buzz. Sending all my sorry, still I just can't kill that rush. Got my game on. Espera. Esto, Pero esto, esto es una pasada desde el principio, ¿vale? Es decir, es una marcianada. Es una marcianada, esto desde el principio. Por cierto, no me encajaba nada la voz del cantante con su cara, ¿vale? Yo pensaba que se había tomado de estos de que cogen un globo de helio, ¿vale? Y de pronto tiene la voz mucho más aguda que su rango normal, porque a él le pega tener una voz, ya sabéis, ¿no? Un tipo de voz más engalorada. Y sin embargo tiene una voz así más, no sé, muy aguda, no lo sé. se llama Jonah Nilsson. Voces y piano. Henrik Linder, que es el que te ha dejado muerto a ti con el bajo. Y Aaron Mellegar, que es el batería. Sí, el bajista es espectacular. Alucinante. Espectacular, es buenísimo. ¡Qué barbaridad! Además Vale. de verdad, ¿eh? Uf, uf. Tiene un groove, tiene un ritmazo. Ostras, este. Además, tiene cara de soy bueno y lo sé, ¿vale? Y me pongo el flequillo así para Esto que me veáis y, y resalte más lo todavía. voy a poner desde el principio. Qué pasada. I better work shit out, but I like it too much. Spending all my money like I just can't get enough. I better work shit out, but it's killing my buzz. Sending all my sorry, still I just can't kill that rush. I got the sunlight, you bring the rain. I'm gonna drop, but if I fall out, then I got no one but me to blame. But still I got the sparkle, I'm soaking up the heat.
'Cause I know I should resist, but I'm sucker for the kiss so sweet. Hey, I better work shit out, but I like it too much. Spending all my money like I just can't get enough. I better work shit out, but it's killing my buzz. Sending all my sorries till I just can't get my rush. I better work shit out, but I like it too much. Spending all my money like I just can't get enough. I better work shit out, but it's killing my buzz. Sending all my sorries till I just can't get my rush. Got my game on. I'm like a time bomb. I'm a zombie in the morning and I'm just waiting for the night to come. I can't go on forever, 'cause I don't wanna stop this. It's an outcome, I don't know what I'm loving every part of it. Oh, I better work shit out, but I like it too much. Spending all my money like I just can't get enough. I better work shit out, but it's killing my buzz. Sending all my sorries, then I just can't get my rush. I better work shit out, but I like it too much. Spending all my money like I just can't get enough. I better work shit out, but it's killing my buzz. Sending all my sorries, then I just can't get enough. La madre que lo parió. Qué bien toca y qué capacidad vocal, ¿verdad? Es decir, ¿Sabes a quién me recuerda? A, ¿a quién? a Stevie Wonder. Sí, sí, puede ser, puede ser. Además, claro que mezclan jazz con funky y rock. Están La faltos de gente. amplis, ¿eh? Por lo que veo. Sí. Jolines. Aquí el bajista que parece el primo de Eduardo Manos Tijeras. eh, oye, parece un bajo de escala corta. Chulísimo el bajo. Ahora ya quitando las bromas, tiene una técnica poco... De 6 cuerdas, Mm, tengo que fijarme mejor. 6 cuerdas, Cuerdas, sí. 6 cuerdas. 6 cuerdas. Es... Menudo espectáculo. Pocos bajistas hemos visto como este, ¿eh? En el canal. Poquitos, poquitos. No que se le parezca así, chavalito de Asterix, pues No, este es mejor. el Este es otro mejor. tiene 20 años. Bueno, Ahora. este, como tiene la apariencia, puede tener 20, puede tener 50. Es decir, Sí, bueno. Está entre 18 y 80. esa temporal también. Que tiene una cara muy andrógina. Eh, Además que lleva el peinado de, ¿cómo se llamaba? El que iba, además también que iba con, de Cult era. sí, esto es un peinado muy, muy años 90. Bueno, pero que ya puramente en lo que es la técnica de... No solamente la técnica, sino el groove, el cómo siente, el ritmo que tiene, ¿no? Es decir, el cómo domina, es un todo. Poquita gente he visto yo, ¿eh? Que toque como este chaval. Es impresionante. Bueno, la batería es una maravilla. Es una maravilla. Me gusta cuando ha hecho percusión con el aro de la caja, ¿vale? Así en modo más percutivo, más Sí. menos sonoro, sino más directamente marcando casi, casi, casi como si fuera un metrónomo. Em, el kit de batería, en la toma cenital desde arriba, es impresionante. Es otro chaval que está como con una confianza, una sobreconfianza en sí mismo que se ve que es tan bueno que ya son gente que ¿cómo lo diría? Son tan buenos que ya
dejan de estar nerviosos por lo que tienen que tocar porque ellos ya han Saben que lo superado, van a tocar bien. ellos ya han superado eso. Es decir, ya están por encima del, de los nervios de me saldrá o no me saldrá. No, es decir, eso ya es De simplemente. hecho, fíjate al principio de la canción que estaba ahí bailando. Al principio de la canción estaban los tres de cachondeo, estaban los tres riéndose. Es decir, yo no sé qué broma han hecho antes de empezar a tocar, pero estaban, vamos, que se les veía, vamos, súper nerviosos Sí, sí, con sí, la sí. grabación. Es impresionante, impresionante. Genial, genial. ¿De dónde han salido esta gente? De Suecia. Ya. Que no las hayamos escuchado nosotros, pues es un... Madre mía. Que no lo hayamos escuchado hasta la fecha es un crimen, es un delito, es un pecado capital. Madre de Dios. Vaya tres, ¿eh? ¿Cómo dominan, eh? ¿Cómo dominan? Mm, Dominan los instrumentos y la voz el bueno del teclista. sí, bueno, a ver, se ve que son gente con mucho dominio teórico musical. Esta gente han estudiado un montón, ¿vale? Es decir, Y por el buen rollo que tienen, llevarán juntos bastante tiempo. estos son colegas es decir, por cómo se miran,
Esta gente son amigos desde hace un montón de años. No es, Bueno, no es lo típico de conexión mira, de grupos. Dime. mira, los arreglos están adelantados estilísticamente, influenciados por el jazz, jazz fusión, gospel, funk, electrónica, pop y la música disco. Buena mezcla, sí. Y luego los tres miembros de la banda estudiaron juntos en Sodra Latin. Nilsson estudió teoría clásica, mientras Linder y Mellegar estudiaron jazz. Tras la secundaria, o sea que estos son amigos desde pequeños, se les nota. Lo que te decía, y no se empieza Estudiaron información. juntos en la Universidad Real de Música de Estocolmo. Vamos, esto, aparte de amigos, han estudiado juntos música en la universidad, así que se les nota, ¿eh? Estos, claro. Mira, lo que te decía, es decir, digo, se le ve algo más que química típica de gente de grupo que se lleva bien, ¿vale? Tú ves a Bandmate, ¿vale? Y dices, tú tienes mucha química y se llevan genial. Pero esto es otra cosa. Esto es, te conozco desde niño, Claro. ¿vale? Y las miradas y el cómo Y se relacionaban era las risas, distinto. sí, 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 sí. sí. Era totalmente distinto. Y después por cómo tocaban, por la elección de la música, el cómo enlazan una cosa con otra, se ve que hay mucho estudio teórico musical detrás. Es decir, esta gente, no te voy a decir que jueguen en otra liga, pero casi, ¿vale? Esta gente, todos son con estudios superiores de música, ¿vale? Que he escuchado que estaban en la escuela real, ¿no? De Suecia, de Eh, música. no, Universidad Bethel en Estocolmo. Nos has dicho algo de real. Eh, sí, Universidad Real de Música en Estocolmo. Vale, claro. Y también ha estudiado música en la Universidad Bethel en Estocolmo, o sea que deben ser dos. Y Henry, que estudió desde temprana edad en la Escuela de Música Adolf Fredrik, Total, que son músicos desde niños, desde niños. pero músicos de estudios musicales de alto nivel. Sí. Claro. Se nota, se nota, se nota, se nota. Y después lo que te decía, es decir, son gente que están tan acostumbrada. Esta gente hace esto todos los días. Es decir, Además que tú te has fijado que estaba el teclista ahí con los ojos cerrados tocando, pero estaban los otros dos también. La batería estaba ahí haciendo con los platillos ahí. Tic, tic. sí, 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 ¿sabes lo que estaba haciendo con los platillos? Que dice, tú solamente estás haciendo eso, no. Intenta hacerlo tú. No, no, sí, no, no. Además que sonaba como cuando das ahí una campanilla. Sí, 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 pero a esa intensidad, con esa fuerza Sí, medida sí, claro, claro. y Ahí, milimétrica, ¿eh? y a esa velocidad, ¿vale? Me recordaba, ¿te acuerdas de la película White Plush? Sí. Pues de ese rollo, ¿no? Eso iba a una velocidad y mantenerla ahí, eso, ojo, con las muñequitas de este hombre, telita, ¿vale? Y, y bueno, el bajista, ¿me repites el nombre del bajista? Porque esto me lo tengo que apuntar yo, porque esto es para El ponerle una nombre del es para bajista ponerle una es, vela y rezarle todos los días, básicamente. a ver, Henrik Linder. Pues Henry Linder, lo he dicho, le voy a poner una velita y le voy a rezar todos los días, ¿vale? Porque, Desde hoy es tu nuevo... no, bueno, se ha convertido en un bajista de referencia para mí, ¡pum! Instantáneo, ¿vale? Porque no es ni medio normal. Además que está súper tranquilo, él, ¿sabes? Está a gusto consigo Sí, mismo, sí, sí, sí. Está ahí tan feliz. a la vez que está viendo a sus amigos y está disfrutando de lo que están tocando los demás, ¿no? Bueno, venga, vamos a retomar desde aquí y ya hasta el final. Joder, macho.
Esto hay que pararlo. Se están picando. Se están Me están diciendo, picando. venga, que no tienes narices. Se están picando. Fijaros, fijaros, el primer desafío se lo lanza el bajista y el segundo el teclista. Están picándolo. Mira, mira, mira. La cara de sinvergüenza que tiene. Además están los dos diciendo, venga. La cara de sinvergüenza que tiene. ¿Y ahora qué decimos? Este está apuntado también. Aaron Meyergar. Apuntado. Buah. Henrik Linder, me lo apunto. Por cierto, este Jonathan Nilsson, aquí, que lo mismo te hace de teclista que lo mismo te hace de guardaespaldas, ¿eh? Es un armario de 5 puertas. Sí. Me recuerda a Alan Rickson, al de Richard, de la serie Richard. Tiene que ser también grandote como... Sí, 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 sí. Vaya tres. Yo esto tentado, digo, dejo los cascos al suelo, Nos vamos a dormir ya. me voy ya, de verdad. Joder, impresionante. Pues nada, Dirty Loops, vaya descubrimiento. Impresionante, impresionante.
Pues Son de son de, Bueu. son de Bueu. Nos has dejado, como dice David, con el culo torcido. Mira, mira. Me quito el sombrero, chato. Vaya, impresionante, ¿eh? Impresionante. Es que no hay palabras. Es que esto es para verlo en bucle. Sí, la, la cruz que voy a tener es que me tengo que esperar a reaccionar lo siguiente que vea de ellos, porque no puedo ponerme ahora a devorar cosas en YouTube porque hay que, hay que reaccionarlas. Esto es lo que nos pasa siempre con la música, ¿verdad, David? Efectivamente. Y ahora esta, pues nos la tendremos que poner en bucle una y otra vez hasta que te la sepas. Y Como se hacía antiguamente. a la gente le parecerá, dice, no me creo que después no, nos pongáis a ver. No, no nos ponemos, no nos ponemos. Esa es la tristeza que tenemos, de que tenemos muchas cosas pendientes que escuchar. Em, pero bueno, así nos dejan con la boca abierta. Hijos, Con estas caras que hemos puesto. hijos de vuestra madre. Aaron Mellegar, Henrik Linder y Jonah Nilsson. La madre que os parió los tres. Qué buenos sois. Bueno, pues ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Tenéis dos formas de apoyarnos: haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis por aquí. Y en el nivel 1 podéis ver las reacciones antes de tiempo, y en el nivel 2 tenéis reacciones exclusivas. Luego, tenéis el Patreon. El Patreon es reacciones personalizadas. Aquí, como el amigo Son de Bueu que nos ha dado esta maravilla de Dirty Loops. Bien, según el tipo de Patreon que tengáis, tendréis 2, 4 o 6 reacciones personalizadas. Los enlaces para haceros miembros del canal o para ser Patreon están abajo en la información de la canción. Por último, si veis una reacción nuestra y salta la publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Gracias de corazón por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y, por último, pues nos vemos en la siguiente reacción. Adiós. Hasta luego.